En un mundo donde los hombres miran al cielo, nació un símbolo que no era de este planeta. Un ser que no solo desafiaba la gravedad, sino también la soledad. Él vino a recordarnos lo que significa la esperanza, pero incluso los dioses deben enfrentar las sombras de su propio destino. Superman 2 no fue solo una secuela, fue una batalla campal entre visiones, egos y leyendas. Una película que voló más allá de la ficción y quedó atrapada entre dos directores, dos visiones, un solo héroe. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Rafael y hoy les voy a traer 30 curiosidades que quizás no sabías de Superman 2. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like al contenido, activar la campanita, comenta y comparte. Eso me va a ayudar mucho a seguir creciendo en este canal. Ahora sí, comenzamos. Tras los eventos que sacudieron Metrópolis, Clark Kent continúa su doble vida, ocultando la identidad del hombre más poderoso del planeta. Pero cuando tres criminales kryptonianos, el General Zod, Ursa y Non, son liberados de la zona fantasma donde Jor-El los había mandado antes de que explotara Krypton, Superman enfrenta una verdadera amenaza por primera vez. Mientras Lois Lane descubre la verdad detrás del tímido reportero, Superman enfrenta el dilema más humano de todos: renunciar a sus poderes por amor o mantenerse como el guardián del mundo. Una historia de poder, sacrificio y redención, el regreso del primer gran superhéroe del cine en su prueba más dolorosa. Pocos saben que Superman 2 fue una película marcada por la guerra creativa. Originalmente, Richard Donner había filmado más del 70% de la cinta mientras rodaba la primera entrega simultáneamente, pero tras los conflictos con los productores Alexander e Ilya Salkind, fue despedido. Richard Lester, conocido por su estilo más ligero y cómico, fue contratado para terminar el proyecto. Esto cambió radicalmente el tono. Donner buscaba un relato épico y emocional, y Lester apostó por el humor y la ligereza. Así nació una de las películas más peculiares de la historia del cine de superhéroes, una obra con dos almas, un mismo héroe. Durante la producción de Superman The Movie, Donner rodó parte de la secuela de forma paralela. Warner Brothers planeaba entregar ambas películas con pocos meses de diferencia, algo inédito para la época. Los decorados de Krypton, el helicóptero y la Fortaleza de la Soledad fueron utilizados para filmar escenas de ambas entregas. Incluso Gene Hackman grabó todas sus secuencias de Superman 2 durante el rodaje de la primera, sin saber que el director cambiaría. El resultado: una secuela que nació al mismo tiempo que su predecesora, dos historias grabadas en un mismo latido. Cuando Donner fue despedido, Gene Hackman se negó a filmar nuevas escenas bajo el mando de Richard Lester, ya que Hackman era fiel a Donner. Por eso en muchas secuencias Lex Luthor aparece solo en planos recortados o con dobles de cuerpo y voz. Lester utilizó metraje ya grabado por Donner y en los nuevos planos un imitador completó los diálogos fuera de cámara. El estilo de Richard Lester transformó la estética de Superman 2. Pasó de la solemnidad de Donner, inspirada en el mito griego del héroe caído, a un tono más heroico y ligero, con gags visuales y humor británico. Los colores se saturaron, los ángulos se hicieron más teatrales y la historia adoptó un aire de comedia romántica mezclada con acción fantástica. Un cambio que dividió a críticos pero fascinó a generaciones de espectadores. Christopher Reeve consolidó en esta película el relato definitivo del superhéroe moderno. Su dominio corporal era absoluto. Un leve movimiento de espalda y una mirada bastaban para transformar a Clark Kent en Superman sin efectos. Durante el rodaje, Reeve confesó sentirse más conectado con el personaje que con cualquier otro papel. Cada escena de vuelo era un reto físico y emocional, y en más de una ocasión insistió en realizar sus propias acrobacias. Superman ya no era un símbolo, era un reflejo de la humanidad que Reeve llevaba dentro. Para Superman 2 se mejoró la tecnología de vuelo usada en la primera entrega. Ahora se empleaban cables más finos y pantallas azules que permitían mayor libertad de movimiento. Sin embargo, Reeve soportaba largas horas suspendido en el aire, con arnés provocando lesiones en su espalda. En una entrevista, el actor bromeó diciendo: "Volar no es fácil, lo difícil es aterrizar sin dolor".
El set de la Fortaleza de la Soledad fue uno de los escenarios más ambiciosos jamás construidos en Pinewood Studio. Se utilizaron paneles de plexiglas, espejos y tubos de luz para simular estructuras cristalinas. El efecto era tan real que muchos visitantes al set creían que era hielo auténtico. Con un costo superior a los $600,000, fue uno de los decorados más costosos del cine británico de la época. Una catedral de cristal donde un dios aprendía a ser humano. Terence Stamp interpretó al General Zod con una calma que imponía más miedo que cualquier grito. Su frase se convirtió en un ícono cultural. Stamp evitaba hablar con Christopher Reeve fuera del set para mantener la tensión entre ambos. En sus palabras, si iba a enfrentar a un dios, debía creer que yo era uno. Una actuación magistral, forjada desde la serenidad del poder. La gran pelea en Metrópolis fue un desafío logístico monumental. Se rodó en los estudios Pinewood y en una réplica a escala de calles reales. Cada explosión y cada ráfaga de viento fue controlada con ventiladores industriales y cargas cronometradas. El humo que se ve en la pantalla era real y en ocasiones llenaba tanto el set que el equipo debía evacuar entre tomas. Una de las escenas más poderosas de Superman 2 es aquella en la que el héroe renuncia a sus poderes por amor a Lois. La secuencia simboliza el sacrificio absoluto del mito, un dios que se vuelve mortal para sentir como los hombres. Reeve pidió repetir varias veces el momento en que su rostro se reflejaba en el cristal rojo, porque deseaba que se sintiera no como una pérdida, sino como una elección, una decisión que marcaría el alma del personaje y la historia del cine. Margot Kidder no interpretó a Lois Lane, la vivió. Su relación con Christopher Reeve fue profundamente amistosa, pero con una química tan genuina que muchos en el set creían que existía algo más. Durante el rodaje de Superman 2, Kidder pidió a Lester que le permitiera improvisar las miradas hacia Clark Kent. Cada gesto, cada respiración, cada sonrisa apenas contenida era real. Su amor por el personaje trascendió el guión. Cuando filmó la escena en la que descubre que Clark era Superman, Margot lloró de verdad, no por Lois Lane, sino por el peso de amar algo que no podía tener. El legendario actor Marlon Brando debía aparecer nuevamente como Jor-El, pero tras una disputa legal con los productores, su imagen fue eliminada por completo de Superman 2. Brando demandó a los Salkind por no pagarle regalías del primer filme y exigió una suma astronómica para volver. Los productores, hartos de sus exigencias, reescribieron todas sus escenas, sustituyéndolo por la figura de la madre de Superman, Lara. Así, la figura paterna fue borrada y con ella una parte del alma de Krypton. Terence Stamp, Sarah Douglas y Jack O'Halloran formaron uno de los tríos más memorables de la historia del cine, pero su sincronía no fue casualidad. El director Richard Lester los hizo ensayar cada movimiento, cada mirada y respiración como si fueran una sola mente. O'Halloran, que medía 6 pies con 6 pulgadas o casi 2 metros, creó su personaje de Non como un niño atrapado en el cuerpo de un gigante, lo que aportó humanidad al monstruo. Douglas, por su parte, se inspiró en las serpientes para los movimientos de Ursa, fríos, silenciosos y precisos. Juntos eran más que villanos, eran la sombra del propio Superman, multiplicada por 3. La icónica escena en la que Superman rescata a un niño de las cataratas del Niágara se filmó en el mismo lugar, con condiciones extremas. El viento y el ruido eran tan intensos que los micrófonos apenas captaban los diálogos, y Christopher Reeve tuvo que sostener el arnés durante horas suspendido a pocos metros del agua real. Margot Kidder, aterrada por las alturas, pidió una doble para algunas tomas, pero insistió en grabar los planos cercanos para mantener la autenticidad. El resultado, una escena que unía la majestuosidad natural de la Tierra con la divinidad del hombre.
Uno de los momentos más humanos de la película ocurre cuando Clark, ya sin poderes, intenta defender su honor en un bar de carretera. Lester quiso que la escena mostrara la fragilidad absoluta del héroe, su impotencia, su dolor y su humanidad. Christopher Reeve recibió golpes reales de su oponente, el actor Clifton James, para que la desesperación se sintiera auténtica. Cuando Clark mira su propia sangre por primera vez, no fue solo una actuación, fue una revelación. El hombre de acero finalmente sangraba. El renacimiento de Superman es uno de los momentos más simbólicos del cine de superhéroes. Clark vuelve a la fortaleza de la soledad enfrentando el eco de sus decisiones. Aunque la secuencia fue modificada por Lester, gran parte de la filmación original pertenece a Donner. La atmósfera mística, los tonos azulados y el silencio casi religioso fueron herencia directa del primer director. Superman renace, no por los dioses de Krypton, sino por la voluntad del hombre que decide volver a hacer lo que el mundo necesita. Antes de la era digital, los efectos de Superman 2 fueron una proeza de ingeniería cinematográfica. Cada coche que volaba y cada edificio que se derrumbaba era una maqueta a escala real filmada en cámara lenta. Los especialistas usaban cables ocultos, cañones de aires y cristales falsos para simular el caos. En los estudios Pinewood, los técnicos apodaron la secuencia como el huracán humano. El resultado sigue impresionando más de 4 décadas después, porque fue real. Cada fragmento, cada explosión ocurrió frente a una cámara, no en computadora. El enfrentamiento final entre Superman y los 3 kryptonianos cambió varias veces antes del estreno. Donner había filmado un desenlace más simbólico con Jor-El apareciendo como guía espiritual, pero al eliminar a Marlon Brando, Lester optó por un duelo físico y directo. La famosa escena donde Superman invierte el rayo de energía y elimina a sus enemigos fue idea de los técnicos de efectos visuales. Sin esa improvisación, la película habría terminado sin un clímax claro, una batalla de cuerpos que sustituyó la batalla de ideas. El desenlace en el que Superman borra la memoria de Lois con un beso sigue siendo uno de los momentos más debatidos de toda la saga. No existía en el guión original, fue agregado por Lester como una solución rápida al dilema romántico. Margot Kidder declaró que la escena le parecía hermosa pero trágica, mientras que Christopher Reeve confesó que no había victoria en ese beso, solo pérdida. Un final dulce en apariencia, pero profundamente melancólico en su esencia. A pesar de los conflictos, las reediciones y las diferencias creativas, Superman 2 se convirtió en un fenómeno mundial. Con un presupuesto de alrededor de $54 millones, recaudó $216.3 millones y consolidó la figura del superhéroe como pilar del cine moderno. Más allá de los efectos o las batallas, lo que el público recordaba era la humanidad del héroe, el hombre que podía volar, pero elegía caminar entre nosotros. En Superman 2, la fortaleza de la soledad ya no era un refugio, era una prisión espiritual. Lester transformó el concepto original de Donner. Lo que antes era el santuario de conocimiento de Krypton, se convirtió en el lugar donde Superman debía confrontar sus errores. Cada fragmento de cristal reflejaba sus decisiones y cuando el héroe destruye la fortaleza al final, no destruye un lugar, destruye el pasado que lo atormenta. Jack O'Halloran, el imponente actor detrás de Non, había sido boxeador profesional antes de entrar al cine. Con su gran estatura, su figura imponía respeto, pero detrás de cámara era el ser más amable del rodaje. O'Halloran no podía hablar debido a su personaje mudo, así que se comunicaba por gestos y notas escritas con el equipo. El propio Christopher Reeve dijo: Jack no necesitaba palabras, tenía una mirada que hablaba más que todos nosotros. Su interpretación silenciosa convirtió a Non en un símbolo de inocencia dentro del caos. Aunque Christopher Reeve realizó muchas acrobacias, hubo maniobras tan peligrosas que requirieron dobles de acción especializados. Uno de ellos, Vic Armstrong, fue tan parecido a Reeve que incluso el equipo de rodaje los confundía en los pasillos del estudio. Armstrong ejecutó vuelos a gran altura y colisiones controladas que habrían sido imposibles para el actor principal.
Durante la gran batalla en Metrópolis, muchos extras huyeron realmente del set. Las ráfagas de viento, las explosiones controladas y los objetos lanzados por cables creaban un caos tan real que varios pensaron que algo había salido mal. Uno de los ventiladores industriales se soltó y destruyó parte del decorado. Afortunadamente nadie resultó herido, pero el susto quedó grabado en la memoria del equipo. Los cristales de Krypton fueron creados con tubos de acrílico tallado y rellenados con gases fluorescentes. Cuando eran iluminados con luz ultravioleta, emitían un resplandor casi orgánico. El departamento de arte experimentó con más de 60 fórmulas químicas distintas para lograr el efecto perfecto. Algunos de esos tubos incluso explotaron durante las pruebas de iluminación. Los cristales no eran solo utilería, eran obras de ingeniería cinematográfica, fragmentos de un mundo que nunca existió, pero que todos creíamos real. El director de fotografía Jeffrey Unsworth falleció poco después de terminar su trabajo en las películas de Superman. Su uso de luz fue revolucionario. En Krypton, la luz blanca y pura, símbolo de divinidad, y en Metrópolis, tonos dorados, humanos y cálidos. Aunque Lester cambió parte de la iluminación, mantener el estilo de Unsworth fue considerado un acto de respeto. La luz de Superman 2 no solo iluminó rostros, sino emociones. Richard Lester, británico de nacimiento, introdujo en Superman 2 un tipo de humor que no todos los espectadores entendieron. Las escenas de gags visuales como el hombre con el helado o el tipo con el teléfono fueron su marca personal. Los críticos americanos lo consideraron un tono demasiado ligero para una historia tan épica, pero Lester lo defendió, diciendo: "Los dioses también pueden provocar sonrisas", una visión que, aunque polémica, dio a la película un carácter único. En varios países europeos, Superman 2 fue censurada o editada para su exhibición. Algunas escenas de violencia y destrucción se consideraron demasiado impactantes para el público infantil. Incluso la actitud seductora de Ursa fue recortada en versiones de televisión. En España y Francia, los recortes eliminaron casi 3 minutos de metraje. En Alemania, la frase "Kneel before Zod" Kneel before Zod fue doblada con un tono más neutral para suavizar su carga autoritaria. El héroe que debía unir al mundo terminó viéndose diferente en cada país. Décadas después del estreno, los fanáticos clamaban por ver la versión que Richard Donner nunca pudo terminar. En 2006, Warner Bros. Lanzó Superman 2 The Richard Donner Cut, reconstruida con material original y escenas inéditas. Incluía la presencia de Marlon Brando, un tono más oscuro y un final completamente distinto. Donner no la vio como una revancha, sino como una redención, diciendo: "Por fin pude mostrar lo que soñé antes de que el cielo se dividiera en dos". Esa versión reveló que Superman 2 no fue solo una secuela, fue un campo de batalla entre visiones, y ambas a su manera hicieron historia. Christopher Reeve no solo interpretó a Superman, él fue Superman. Su carisma, su integridad y su entrega marcaron una generación. Incluso años después del accidente que lo dejó paralizado, su espíritu siguió inspirando a millones. En entrevistas, Reeve dijo: "Un héroe no se mide por su poder, sino por cómo usa ese poder para ayudar a los demás". Palabras que siguen volando como la sombra sobre las nubes del tiempo. Antes de los universos compartidos y antes de los héroes digitales, hubo un hombre que nos enseñó a mirar hacia arriba. Superman 2 no fue perfecta, fue humana, y por eso es eterna, porque los verdaderos héroes nunca dejan de volar. Y ahora hemos llegado al final de este video. Déjame en los comentarios cuál de esas curiosidades no sabías y de qué otra película quieren que yo hable. Y no olvides suscribirte, darle like al contenido, activar la campanita, comenta y comparte. Así me ayudas a seguir creciendo en este mundo que tanto nos apasiona. Ahora sí, nos despedimos. Hasta luego.